Hola, buenos días. Hoy voy a entrevistar a María Díez. Ella es coach y formadora en habilidades para la vida y para la empresa. Enseguida está aquí y nos cuenta más cosas sobre ella misma. Bueno, pues ya estoy aquí con María Díaz y bueno, lo primero es que nos cuentes un poquito más sobre ti, para que la gente te conozca. Bueno, pues me has dejado en blanco con la primera ya. ¿Qué te podría contar sobre mí? Mira, igual te hablo de mis fortalezas, que es una cosa que la gente no suele conocer. Y siempre ha sido como muy... O sea, entender mis fortalezas me ha llevado mucho tiempo, a ver si me acuerdo ahora de ellas, pero una de ellas es la trascendencia. Disfruto mucho con todo lo que es la belleza, esos momentos de las puestas de sol, esos momentos de ternura cuando ves la cuando ves un animalillo pequeño, cuando me quedo mirando las hojas de los árboles. Luego o sea, tengo mucha fortaleza, el grupo de las fortalezas de trascendencia, de apreciación de la belleza, de conexión con algo, con una dimensión más grande. Luego me gusta mucho todo lo que es el sentido de la justicia, de tratar bien a las personas, de la dignidad de las personas. Eso es un tema que me parece muy interesante. La fortaleza que no tengo para nada es la fortaleza de la... que se la enseño mucho a los niños, o sea, como de la autorregulación. Me cuesta mucho porque soy muy intensa. Digo, consejos vendo, pero para mí no tengo. Bueno, yo siempre digo que de todas formas todo se entrena y se aprende. Eso es. Y poco a poco vamos aprendiendo incluso las intensas, ¿no? Sí. Entonces ahí regular me cuesta bastante, pero he mejorado mucho. Así, por entrar de algún modo, que me he quedado como en blanco. ¿Cómo llegaste al coaching? ¿Cómo llegué al coaching? Bueno, pues a través de una crisis personal. Yo creo que muchos hemos llegado a través de crisis personales, no digo que todos. La mía ha sido una crisis de casi 20 años y me pregunto si todavía he salido o estoy arrastrada por la corriente. Creo que ya estoy saliendo, afortunadamente. Con 35 años tuve una crisis brutal, o sea, había tenido una situación familiar en la cual tuve que decidirme si me quedaba ahí para apoyar a las necesidades de una persona en mi familia o empezaba a desarrollar mi propia, pues eso, mi propio proyecto vital, que yo siempre he sido de tener proyectos vitales como muy claros y muy determinados. O sea, ya de niña decía, yo quiero hacer esto y esto y esto, y mis amigas me decían, María, pero ¿por qué no te quedas en Donosti, te buscas un chico que te quiera, te casas y formas una familia? Y yo como, no, yo quiero viajar, yo quiero ser escritora en París, yo quiero. O sea, muchos propósitos muy relacionados con las cosas que me hacían sentir bien. Soy muy curiosa, muy aventurera, muy... y en ese momento tomé la decisión de quedarme pensando que más adelante tendría esa posibilidad de desarrollar mis proyectos vitales, pero bueno, desgraciadamente la vida no piensa como nosotros. Entonces lo que iban a ser pues 2, 3 años se convirtieron en 5, en 8, en 10, tuve que irme reubicando y de pronto me encontré con 35 años con un trabajo que sacaba lo peor de mí, dando tumbos profesionales porque la situación no era fácil en ese momento y muy apagada. Me di cuenta que había perdido la capacidad de decidir sobre mi vida, que con 35 años, que se supone que uno está en una etapa de plenitud absoluta, tanto pues a nivel intelectual como físico, yo sin embargo me había ido quedando hacia abajo, no había desarrollado.
Y ahí fue donde me empezó la crisis. Y en esa crisis una de las cosas que pensé fue, si yo he sido una persona con seguridad en mí misma, si yo he sido una persona feliz, si yo he sido una persona con tantos proyectos vitales, digo, es que todo eso no puede haber desaparecido. Digo, en alguna parte de mí tiene que quedar un rescoldo. Digo, pues igual lo que tengo que hacer es empezar a buscar el camino de vuelta hacia mí, porque había estado dando, y claro, yo me había vaciado y me había olvidado de mí misma. Esa fue la primera parte de la crisis. Empecé a interesarme por temas de desarrollo personal, a leer libros de forma muy autodidacta, y de repente, cuando tenía 40 años, vino una segunda oleada de crisis, que fue que mi hermano, con el que estaba más conectada, enfermó. Él se había formado tardíamente como terapeuta y lo estaba haciendo muy bien, enfermó y bueno, pues en 2 años se fue. Y recuerdo una conversación en la clínica cuando ya le quedaba muy poquito tiempo, y él además sabía que le quedaba muy poquito tiempo, que me dijo, mira, María, estás malgastando tu vida en esos trabajos en los que no sacas tu potencial, no estás haciendo lo que deberías, por eso estás como con esta medio depresión tan triste, tan agotada. Dice, prométeme que te vas a buscar un trabajo que verdaderamente expreses tu potencial de conectar con las personas, de ser creativa, de estar en contacto con esa belleza. Y dice, tienes que hacerte terapeuta. Y yo le dije, bueno, te prometo que voy a hacer un cambio profesional, pero no sé si ser terapeuta es lo mío. Y aquella promesa me marcó porque prácticamente al año estaba formándome como coach. Interesante. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿cuál fue el momento más transformador de tu vida? La formación de coaching. O sea, el momento en que de repente yo pude volver a decidir sobre lo que yo quería, y en un entorno de, como digo yo, de matemáticos y científicos, de repente salgo yo detrás de mi hermano, digo, yo me voy a ir a hacer una formación en coaching, que no tenía casi ni dinero para pagármela, porque en aquella época eran unas formaciones muy, muy caras. Entonces, esa apuesta por mí misma marcó el proceso de transformación y fue muy potente. O sea, yo recuerdo cuando estaba sentada la primera tarde en la formación y veía a toda la gente que me rodeaba, gente con las mismas inquietudes que yo, con ganas de transformar, con ganas de cambiar cosas. O sea, llevábamos como media hora más o menos de formación. La hice además en Madrid, o sea, tenía que desplazarme a Madrid. Y en ese momento miré aquello, pensé en cómo se había alineado de alguna manera la vida para darme la oportunidad de llegar ahí, que yo nunca lo hubiera creído. Y fue, o sea, ponerme a llorar y decir, este es mi sitio, este es mi espacio, yo quiero hacer de esto algo más que una formación, quiero dedicarme a esto porque me parece que es lo que a mí me va. Y aquello fue, ¡buah! O sea, no se me olvidará jamás. Jamás, fue muy, 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 muy potente, muy bonito. Sí, muy bonito es el algo momento. bello de vivir, ¿verdad? Sí, fue un momento que es que no se me olvida. Yo creo que si me dices entre los top 10 momentos así, cumbres de mi vida, ese igual estará en el top 5. Muy bien. ¿Y cómo le explicarías a la gente qué es el coaching, qué es lo que haces? Porque yo creo que hay mucho desconocimiento. Sí, es cierto. A ver, cuando se habla de coaching, la gente piensa mucho en el coaching a nivel deportivo, de consecución de objetivos, consecución de metas, el coaching de equipos, de dirigir a los equipos pues eso, en una dirección, pero es mucho más que eso para mí. O sea, yo me dedico además principalmente al life coaching, y es volver a reconectar a las personas con su potencial para mí. O sea, es como quitar capas de miedos, de patrones heredados, y permitir que la persona empiece a hacerse las preguntas de qué quiero para mí misma, qué necesito, a dónde quiero ir, dónde me siento plena, dónde me expreso. Es cambiar la mirada que ellos tienen sobre ellos mismos y sobre sus posibilidades, y permitirles creer en ellos de nuevo,
porque muchas veces vamos dando tumbos por la vida, incluso cuando tenemos una dirección. Es que al final la vida cotidiana te demanda en muchas direcciones, o sea, y lo que decíamos, ¿no? Tú crees que vas a ir por ahí y la vida dice, no, 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 espera que vas a dar unas cuantas vueltas de campana y cuando hayas dado las vueltas de campana te voy a subir en una ola, la vas a tener que surfear y vas a acabar tirada en la playa escupiendo arena y, en fin, y con el bikini movido. Entonces, y ahí levántate y piensa, vale, ¿yo qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué espacio me doy? ¿Estoy alineada con lo que me hace feliz? Eso es el coaching, el transitar ese camino y ese proceso de reconexión y conexión con la potencialidad que tenemos. Exacto, sí, sí. ¿Por qué crees que a veces las personas necesitamos que nos acompañen en el cambio? Vale, pues principalmente porque no es tan sencillo cambiar, sobre todo en determinados entornos. El entorno condiciona mucho. Tú imagínate, a mí es una historia que me encanta de Enrique Mariscal, que es el cóndor entre pavos. El cóndor puede volar hasta los 3000 metros, pero si nace en una camada de pavos y se cría, bueno, si nace, sí, si el huevo eclosiona en una camada de pavos y se cría entre pavos, pues evidentemente va a tener mucha dificultad para alzar el vuelo. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado, el cerebro está preparado para hacernos sobrevivir, no para hacernos felices. El cerebro lo que quiere es supervivencia, supervivencia, supervivencia. Entonces, el cerebro sabe que solo es difícil sobrevivir, que necesitas una tribu, que necesitas un apoyo, que necesitas una camada. Y por eso muchas veces es difícil cambiar, porque sientes que estás traicionando a los que son principalmente, pues eso, tu familia, tu pareja, tu entorno, para desarrollar tu potencial. Y entonces muchas veces te acabas frenando y te acabas intentando conformar y no llegas a desplegar tus alas. Por eso creo que es importante alguien que en ese momento te anime, te sujete y te diga, oye, tú puedes, yo creo en ti, estoy aquí para apoyarte, vamos a trazarnos objetivos y yo te sujeto porque al principio sé que el miedo a las alturas puede ser terrible. Y eso es lo que hace un coach, sujetar al cliente para que vaya desplegando sus alas. Eso es. Sé que es una metáfora manida, pero bueno, pero no sirve. Expresa muy bien, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más inesperado que has aprendido de ti con este trabajo? Otra pregunta retadora. Bueno, quizás aprendí que me quería demasiado poco. O sea, siempre he sabido que era una persona con mucha capacidad, pero una cosa es saberlo aquí, darte cuenta porque tienes unos buenos resultados académicos, porque a cierto nivel puedes... Y otra cosa es sentirlo aquí. Y luego, una de las cosas que he aprendido es que todos tenemos un inmenso potencial. Yo antes era como mucho más rígida en mis clasificaciones, el coaching me ha abierto mucho la mente. Esa es la verdad. Yo era mucho más rígida, mucho más enjuiciadora y ahora me doy cuenta que todos aportamos mucho. Eso es verdad. Yo creo que al final a mí me ha aportado responsabilizarme más, ¿no? De mí misma y libertad. Sí, también. ¿no? Y la responsabilidad de decir, oye, yo elijo y yo me posiciono. Sí. Sí. Y bueno, ¿eres más de retar o de contener? Pues mira, depende del momento. Yo creo que hay un momento para retar, hay un momento para contener, depende de cómo veamos a los coaches, a las clientes, a las sesiones, pero lo que está claro es que a veces también necesitamos un poquito de sacudida, con cariño, para ponernos en camino. Y lo que sí soy mucho es de provocar. Sí. Es provocadora en el coaching. Sí. Soy muy provocadora y lo tengo que avisar porque hay gente que se descoloca. Sí, yo creo que a veces cuando los clientes se atascan de repente y sabes que por ahí no quieren ir, les dices, bueno, pues entonces como por ahí, y es como que les dirijo, no, por ahí no. Y digo, vale, pues entonces ¿por dónde? Dímelo tú, que es de lo que se trata. Pues sí, que no veremos nunca en una sesión de coaching con María. Pues ahora afortunadamente juicios. Si tienes una sesión de coaching conmigo y te sientes enjuiciado, es que no estoy haciendo algo bien. Porque me he dado cuenta que eso no tiene cabida en el coaching.
Al final, quitar el juicio en el coaching y en la vida ¡Guau! también libera mucho. Es Porque liberador. también cuando dejas de juzgar a los demás, también dejamos de juzgarnos a nosotros. Lo que decías tú, es que nos damos libertad para ser. Digo, es que yo misma estaba bajo capas de juicio y claro, o sea, cuando te liberas tú, vas liberando a los demás. Así es. Sí, ¿cómo sería una sesión de coaching con María si una persona va y tiene miedo? Bueno, ya, yo es que como soy la especialista en miedos, pues me lo he tenido que aplicar a mí. Mira, yo creo que con el miedo al final es una emoción necesaria que nos ayuda a sobrevivir. Vamos a reconocer qué parte del miedo nos ha servido, porque también hay que darle las gracias, o sea, nos ha traído hasta aquí. Entonces, una vez sabemos qué parte del miedo nos ha servido, poquito a poco hay que empezar a iluminar toda esa parte silenciada por el miedo. Hay que empezar a hacerla brillar, a darle chispa, a darle fuerza, hasta que el sueño empieza a pesar más que el miedo. A veces es un proceso corto, a veces es un proceso largo, depende de cada uno, pero de eso se trata. O sea, agradecer al miedo, pero decirle, hasta aquí me has acompañado, a partir de ahora quiero desplegar las alas. Eso es. Y bueno, ¿cómo ha sido tu mayor satisfacción profesional? ¿O cuál ha sido? Pues he tenido muchas, porque me ha permitido hacer proyectos que nunca hubiera esperado hacer. Uno de los de más satisfacción fue un proyecto europeo para apoyar a mujeres emprendedoras de toda Europa. Ese fue súper satisfactorio, aunque todos me han gustado mucho, pero quizás, fíjate, con lo que más me quedo, incluso por encima de cambios muy potentes que he visto en mis clientes. O sea, hay transformaciones que te los encuentras años después y dicen, jo, fíjate cómo he llegado, el recorrido que he hecho después de tus sesiones de coaching que fueron el detonante. Creo que lo principal es haberme recuperado a mí misma y haber vuelto a conectar conmigo misma y haber aprendido a quererme, a soltar patrones, a decir, oye, esto me vale o no me vale, a respetarme, y que es un proceso, que todavía estoy en él. A descubrirme, a decir, oye, pues yo tengo estas fortalezas, soy capaz de conectar con la gente, se me da bien el unir personas en las formaciones y que entre ellas se cree un ambiente de confianza donde puedan aprender. Pero lo principal ha sido el trabajo interno, el viaje interior de transformación. Eso para mí es impagable. Claro, eso es muy importante. Sí, claro, si vienes de una crisis, al final, en cierto modo, tú buscas recuperarte a la vez que recuperas. Claro. ¿Y cuál es el cliché o el mito sobre el coaching o sobre los coaches que más te molesta? Mira, me enfada mucho cuando se dice el coaching está en la sopa, eso del coaching es un bluff, eso del coaching es una tontería, ya está bien de tanto coaching, porque la mayor parte de la gente que lo dice no tiene ni idea realmente de lo que es el coaching. O sea, es verdad que hay mucho intrusismo, es verdad que ha habido una gran banalización de la profesión, pero el coaching bien hecho es un acto de honestidad súper potente. No es nada fácil transitar un proceso de coaching. Hace falta mucha valentía para enfrentarte a ciertas verdades sobre uno mismo que muchas veces no queremos reconocer, de yo aquí he cedido mi poder, o yo aquí, pues mira, por estar cómoda he preferido seguir en un sitio donde no brillo. Pero el coaching bien hecho va al hueso, o sea, es muy poderoso y muy transformador. Entonces, que gente que no sabe realmente lo que es el coaching, que no ha tenido nunca un proceso de coaching, hable con tanta ligereza pensando que es algo que simplemente, como las tazas de Mr. Wonderful o las frases estas, ese positivismo tóxico que ha inundado durante unos años las redes sociales, pues no, o sea, me molesta mucho, me irrita mucho que se minusvalore la profesión sin conocerla realmente. Claro, pues sí. ¿Y qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Uf, mi yo de hace 10 años, madre mía, ¿dónde está mi yo de hace 10 años? Sigue parte aquí. Sigue parte aquí, un poco más engordado. Mira, yo creo que le diría que hay momentos difíciles, porque siempre hay momentos difíciles, ninguna profesión es fácil, pero que merece la pena. Que hay muchos momentos de satisfacción, que aunque a veces te apetece tirar la toalla, que estás agotada emocionalmente y transitas muchos momentos de oscuridad, que luego hay unos momentos de satisfacción tan íntima, de orgullo, de plenitud,
de creatividad, o sea, es muy vocacional. Cuando tú conectas con algo que amas profundamente, es que merece al final la pena, a pesar de todas las veces que la ola te revuelca, ¿no? O sea, y, no sé, te hace sentir vivo. En cierto modo te hace sentir vivo. Sí. Y bueno, ¿cuáles son tus clientes y cómo o dónde pueden contactar contigo si alguien desea que le acompañes en sus procesos? Vale, trabajo con 2 perfiles de clientes diferentes. Por un lado tengo las asociaciones, las empresas, los centros formativos en los que suelo dar formaciones o charlas motivacionales o charlas sobre temas específicos. Y luego están los clientes del life coaching, que me pueden, los clientes más del ámbito corporativo, digamos, o formativo. Estoy en LinkedIn, María Díez Coach, en LinkedIn. Y para los clientes de life coaching tengo mi página web, mariadiezcoach.com, que principalmente suelen ser mujeres profesionales con responsabilidades familiares. O sea, que es como que tiran de ellas para todos los lados. Yo tengo que conciliar, necesito llegar a todo, o sea, están muy sobrecargadas y gestionar las demandas del día a día les deja muchas veces emocionalmente agotadas y a veces, pues eso, con muchas inseguridades, con muchos miedos, con mucha necesidad de reconectar con ellas mismas y de pensar que el problema no son ellas, que es algo que asumimos muchas veces. Hay algo estropeado en mí y si yo algo he visto con los clientes de coaching es que no hay nada estropeado en ninguno de nosotros. No estamos para arreglar, estamos para comprender y para sujetar. Y cuando tú acoges a la otra persona puede abrirse y es maravilloso cuando se quitan los miedos y se atreven, la transformación, la capacidad, o sea, la fortaleza que tiene la gente, la creatividad, los recursos que pueden llegar a sacar cuando conectan con lo que necesitan y con las cosas que son importantes. Entonces, es un poco ese proceso de reconexión. Que la materia prima en realidad la tenemos todos. Eso pero es, hay que pero está muy maleada, o sea, está muy maleada. Vivimos en una sociedad muy acelerada últimamente, pues con muchísimos estímulos. Queremos llegar a todo, queremos hacerlo todo bien, o sea, hay que ser la profesional perfecta, la mamá perfecta, la mujer perfecta, estar divina. O sea, parece que negamos el proceso. Ahora yo trabajo mucho con mujeres en proceso, digamos, de envejecimiento, que de repente estás en un sándwich, los hijos, los padres mayores, yo ya no me veo tan guapa, no sé si es... Sí. Eso es muy agotador, muy agotador. Entonces hay que darse un poco de... Mira, el coaching me ha enseñado mucha autocompasión, lo hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos. Me ha enseñado muchísima humildad, lo que te digo de ver lo que hay en las personas, te quedas como diciendo, wow, qué potente es el ser humano cuando se le da un espacio que merezca la pena. Y eso son un poco las cosas que a mí me mueven. El ver eso, ¿no? O sea, el que hacemos lo que podemos, que todos, la mayor parte, y que está bien, o sea, que está bien. A darnos permiso también me ha enseñado. ¿Te gustaría añadir algo más? No, que yo me vengo arriba. Y creo que no hace falta que diga que soy intensa porque ya la entrevista. En las sesiones hablo, eso es, y en las sesiones hablo muy poco, Ya. Porque claro, si yo ocupo espacio hablando, el cliente nos saca. Ya, pero bueno, luego no quita que en nuestra vida personal, eso, ¿verdad? Sí, pues, en nuestra vida personal sí. Bueno, tenemos cositas que contar y cositas que decir. Eso es, y, sí, bueno, sí, pero también nos gusta escuchar. Exactamente. Sí, yo también puedo escuchar, me he entrenado a escuchar. Muy bien. Pues nada, darte las gracias por estar hoy aquí. Y bueno, que seguro que volveremos a coincidir porque el camino de la vida y este viaje pues es así. Y sobre todo cuando conoces gente pues con la que sintonizas de esta forma, pues hay que hacer por coincidir y por colaborar y hacer cositas, que siempre es bonito y se crece profesionalmente y personalmente. Y bueno, a vosotros, pues como siempre, darle al me gusta, suscribiros al canal de YouTube, Marimar Gómez, El Rincón del Coaching. Y bueno, compartir la entrevista para que más personas puedan conocer a María Díez. Sí, Díez.
Y a no sé si Marimar. alguna vez lo había dicho bien o mal. Da igual, yo ya lo he dicho correcto, Marimar o sea 10, que... Marimar 10. Bueno, ya veis el María momento 10. que nos venimos arriba. Oye, y si sois cóndores, por favor, que ser pavo está muy bien, que yo no tengo nada contra los pavos, ¿eh? O sea, que me encantan y no me los como en Navidad, pero que si tenemos alas vamos a desplegarlas. Eso es. Después de un día de calor, Uf. agradecerte que estés aquí, que hayas Un aceptado placer. la invitación a la entrevista y seguro que nos volvemos a ver. Un placer. Y a vosotros, hasta la próxima. Chao.